¿Alguna vez sentiste que hay algo dentro de ti que sabe que existe algo más, más posibilidades, más poder, más vida, pero parece que hay un muro invisible que te separa de eso? ¿Y si te dijera que ese muro no es real, que solo es una ilusión creada por la mente condicionada, y que, al atravesarlo, accedes al campo cuántico, el espacio donde Dios manifiesta todo lo que existe? La ciencia lo llama el campo de posibilidades infinitas. Los maestros espirituales lo llaman la mente divina. Yo lo llamo la respiración del Creador dentro de ti. Ese campo está vibrando ahora mismo, a tu alrededor y dentro de tu corazón. No es un lugar al que vas, es un estado de conciencia que activas. Cuando cambias tu vibración, cambias el canal de la realidad que estás sintonizando. Imagina el universo como un océano de energía viva que responde a la música de tus pensamientos y emociones. A cada instante, la frecuencia que emites atrae una versión específica del mundo. No se trata de pedirle al universo, sino de convertirte en la vibración de aquello que deseas recibir. En el campo cuántico no existe separación entre materia y espíritu, solo conciencia experimentándose a sí misma en diferentes formas. Y es aquí donde la espiritualidad se encuentra con la física, el observador crea lo observado. Jesús decía, si crees, verás la gloria de Dios. Y eso es pura física cuántica. Porque creer no es solo pensar, es vibrar en armonía con el milagro antes incluso de verlo. Cuando te alineas con esa frecuencia, puertas invisibles se abren. Lo improbable se vuelve posible. La coincidencia se transforma en dirección divina. Y tu vida comienza a ser guiada, no por el miedo, sino por la energía de la creación consciente. Así que, si deseas entender en la práctica cómo acceder a ese campo sagrado, prepárate. En las próximas palabras te voy a guiar dentro de la energía donde fe, física y espíritu se unen, el lugar donde lo invisible se vuelve real y lo imposible deja de existir. Imagina, por un momento, que todo lo que ves a tu alrededor, el amanecer, las voces de las personas, el azar de los encuentros, no está ocurriendo para ti, sino por tu causa. Esa es la idea que rompe el viejo paradigma de la separación. El universo no es un escenario distante donde tú actúas como un extra. Es un espejo consciente, sensible a tu vibración atractiva, moldeado por la energía sutil de tus pensamientos y emociones. A cada instante, ese espejo invisible responde a tu frecuencia interior, traduciendo en eventos aquello que sostienes como verdad. Durante siglos, la humanidad creyó vivir en un cosmos mecánico, gobernado por leyes fijas y fuerzas externas. Pero la física cuántica vino a revelar una danza mucho más íntima. El observador cuántico participa en la creación de lo que observa. La materia, antes vista como algo sólido y predecible, se revela como energía en potencia, esperando una intención para tomar forma. Así, lo que parecía imposible a la lógica newtoniana se vuelve evidente en el lenguaje de las partículas, la vibración del pensamiento crea el guión de la propia realidad. Es lo que los antiguos maestros llamaban el poder del ser consciente. Piensa en la energía del deseo como un imán invisible que te sintoniza con lo que vibra en la misma frecuencia. Todo lo que deseas ya existe en estado cuántico, esperando solo la orden de tu conciencia para manifestarse. La visualización creativa es el proceso técnico y sagrado que activa esa orden, cuando imaginas, con emoción y claridad, el resultado deseado. Creas un campo de resonancia entre tu mente y el infinito de posibilidades. El universo, obediente y sensible, no responde a lo que quieres, sino a lo que eres, a la vibración que mantienes como estado natural de tu ser. Por eso la gratitud magnética es tan poderosa. No es solo un gesto emocional, sino una frecuencia electromagnética capaz de reorganizar la estructura misma de la realidad. Cuando alguien vive en gratitud, la frecuencia del cerebro y la del corazón entran en coherencia, emitiendo una señal armónica que se expande por el campo cuántico. Ese estado, que muchos llaman mente próspera, es el mismo que permite el florecimiento de la vibración de la abundancia. Y es en ese punto donde el universo responde a la vibración como un eco perfecto, lo que emites regresa en forma de experiencia. Hay algo poético en eso, ¿verdad? El universo es como un amante silencioso, siempre esperando tu gesto de fe. Si sonríes, él te devuelve la sonrisa. Si te quejas, solo te devuelve el ruido que escuchó.
Esa reciprocidad cósmica no es castigo ni recompensa, es pura resonancia. Es el mismo principio que hace vibrar una cuerda cuando otra, del mismo tono, suena al lado. Así es el universo, un vasto instrumento sensible que amplifica tu vibración de amor y transforma la emoción en materia. Quien comprende este secreto se da cuenta de que es el creador de su propia realidad. La vida deja de ser una secuencia de casualidades y se convierte en un arte consciente, una manifestación intencional. Pequeñas prácticas diarias pueden anclar ese poder: meditar 5 minutos en silencio observando la respiración, escribir 10 afirmaciones positivas antes de dormir, o simplemente, al despertar, declarar con convicción: estoy atrayendo abundancia en todas las áreas de mi vida. Estas acciones simples despiertan los códigos de manifestación dormidos en el inconsciente y alinean cuerpo, mente y alma con el flujo del infinito. Cuando cambias tu vibración, cambias tu historia. Es casi como ajustar el enfoque de una lente: la realidad no estaba borrosa, solo la percepción necesitaba calibrarse. Ese ajuste es lo que la física llama el colapso de la función de onda, el momento exacto en que el potencial se convierte en evento. Y también es lo que los sabios llamaban milagro. Porque, en realidad, el milagro es solo el nombre que damos a los efectos naturales de una conciencia despierta. Todo esto nos lleva a un punto aún más profundo, donde lo real se mezcla con lo invisible y la multidimensionalidad de la existencia comienza a revelarse. Es en ese límite, entre lo visible y lo potencial, donde nacen los verdaderos saltos cuánticos de transformación. Y es allí, precisamente, donde la ley cuántica del ser empieza a mostrar cuánto depende el universo de ti. Todo vibra. Esa es una de las verdades más antiguas y, al mismo tiempo, más ignoradas por la mente humana. Cada célula de tu cuerpo, cada pensamiento y cada emoción emiten una frecuencia específica. La ciencia cuántica lo llama campos de probabilidad vibracional, mientras que la sabiduría espiritual lo reconoce como energía vital. Ambas describen la misma esencia, un campo invisible que conecta todo con todo. Lo que sientes ahora está moldeando el próximo instante. Por eso, cambiar tu frecuencia es cambiar tu destino. Cuando comprendes que eres un ser vibracional, te das cuenta de que no atraes lo que deseas, sino lo que vibras. Esa es la ley de la resonancia cuántica: lo semejante atrae lo semejante. Si vibras escasez, aunque sea inconscientemente, el universo solo te devuelve ecos de falta. Pero cuando vibras abundancia, cuando sientes gratitud, amor, confianza y paz, creas una frecuencia coherente y el campo cuántico empieza a responder con oportunidades, sincronicidades y milagros. Lo invisible comienza a organizarse a tu favor. El corazón es el instrumento central de esta orquesta cósmica. Científicos del Earthmat Institute descubrieron que el campo electromagnético del corazón es miles de veces más potente que el del cerebro. Eso significa que lo que sientes tiene mucho más poder creador que lo que simplemente piensas. Cuando emoción y pensamiento se alinean, cuando sentir y pensar entran en armonía, surge el estado de coherencia cuántica, donde los deseos fluyen naturalmente y la realidad se ajusta a tu nueva vibración interior. Esa coherencia es el secreto detrás de la manifestación consciente. Cuando visualizas un objetivo y lo acompañas con la emoción correspondiente, como si ya lo hubieras logrado, el cerebro no distingue entre lo imaginado y lo real. Libera los mismos neurotransmisores, activa las mismas redes neuronales y envía al campo cuántico una firma vibracional que colapsa las probabilidades en forma física. Es como si el universo dijera: entendido, esto ya existe. Y entonces, poco a poco, lo invisible se condensa en visible. Pero hay un detalle sutil: la vibración de la fe es el catalizador de todo esto. La fe no es una esperanza pasiva, es una certeza vibracional. Es el estado de conciencia en el que dejas de pedir y comienzas a permitir. Es cuando ya no le ruegas al universo, sino que lo reconoces dentro de ti. Esa confianza absoluta abre el canal de la manifestación. Es el punto donde el deseo deja de ser búsqueda y se convierte en presencia, porque ya vibras lo que quieres atraer. Es el estar en estado de abundancia, antes incluso de ver la abundancia llegar. El error de muchos es intentar cambiar la realidad con la misma vibración que la creó. Eso es imposible. El campo cuántico responde a la frecuencia, no a la intención.
Por eso, la verdadera transformación no ocurre cuando luchas contra lo que es, sino cuando elevas tu vibración hacia lo que deseas manifestar. Es la diferencia entre intentar huir de la oscuridad y simplemente encender la luz. La vibración del amor, la alegría y la gratitud son los interruptores espirituales que disuelven el miedo y el bloqueo energético, permitiendo que el flujo natural de la vida vuelva a circular. Recuerda, el universo es sonido, luz y vibración. Tú estás hecho de la misma sustancia, partículas que bailan al ritmo de la conciencia. Al alinear tu campo interno con el campo universal, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en el maestro de tu propia existencia. Esa es la ley cuántica del ser, el entendimiento de que la realidad externa es solo el reflejo de la vibración interna. Cuando esa verdad se vive, ya no hay esfuerzo, solo flujo. Y en ese flujo, todo lo que te pertenece por derecho comienza, finalmente, a manifestarse. Existe un lugar donde el tiempo no existe, donde todas las posibilidades coexisten en silencio y donde el Creador susurra las frecuencias de la vida. Ese lugar no está fuera de ti, es el campo cuántico dentro de tu ser. Cuando tu mente se aquieta y tu corazón se abre, accedes a esa dimensión invisible donde la materia aún es solo intención divina, esperando la vibración correcta para tomar forma. El campo cuántico es el suelo sagrado de la creación, y la oración, la fe y la conciencia son las llaves que lo abren. La ciencia moderna llama a este espacio campo unificado de energía. Los místicos, en cambio, lo reconocen como la presencia de Dios que lo impregna todo. Es el mismo campo al que Jesús accedía cuando decía, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Hablaba de una sintonía vibracional, de un estado de unidad donde el ser humano deja de ser un mendigo y se convierte en co-creador. La mente humana, cuando se alinea con el corazón, se transforma en el canal por el cual lo divino manifiesta lo invisible en el mundo visible. Acceder al campo cuántico es, por tanto, un acto de regreso. Es volver a la fuente, a la conciencia pura que existe antes de los pensamientos, antes de los miedos y las dudas. Es cuando el ser humano sale del ruido de la mente y entra en el silencio del alma. Para lograrlo, es necesario aprender a desacelerar, respirar y permitir que el cuerpo entre en coherencia con el corazón. El estado mental conocido como alfa es el portal. En él, el cerebro reduce sus ondas a un ritmo más armónico, y el campo electromagnético del corazón comienza a expandirse. En ese punto, el cuerpo se convierte en una antena viva, capaz de captar y emitir las frecuencias de la creación. Pero no basta con entrar en ese campo, hay que hacerlo con intención pura. El campo cuántico responde a la esencia, no a la apariencia. Cuando tu búsqueda está movida por el miedo o la carencia, la vibración que emites es de falta. Sin embargo, cuando te acercas con amor, gratitud y entrega, el campo reconoce tu firma como semejante a la del propio Creador. Y entonces, algo sagrado sucede, tu vibración se mezcla con la vibración divina y te conviertes en un instrumento de manifestación. Lo que antes era imposible comienza a alinearse de forma natural y precisa. Espiritualmente, este es el momento en que el yo humano se encuentra con el yo divino. El ego deja de intentar controlar el futuro y se entrega a la inteligencia superior que sostiene el cosmos. En ese estado, el hágase de la creación bíblica resuena dentro de ti. La materia se inclina ante la conciencia y el espíritu se manifiesta en forma. Es el punto en que el Creador no solo está contigo, sino que actúa a través de ti. Todo lo que creas en ese estado lleva la firma de la luz, prosperidad, sanación, amor y propósito fluyen naturalmente, sin esfuerzo. Para acceder a ese campo de manera consciente, practica el silencio interior. Medita en estado de gratitud, visualiza la energía divina envolviendo tu corazón y siente como si el mismo Dios respirara a través de ti. Imagina una luz dorada descendiendo desde lo alto y llenando cada célula con sabiduría y amor. En ese momento, dejas de ser solo observador y te conviertes en el propio canal del milagro. La vibración de tu fe se transforma en un puente entre lo invisible y lo visible. Todo lo que se crea en espíritu comienza a encontrar caminos en el mundo físico. Y recuerda, el campo cuántico no distingue lo espiritual de lo científico, porque ambos son caras del mismo misterio. La física moderna describe ecuaciones, el espíritu las vive con devoción.
El colapso de la función de onda es solo el nombre técnico de lo que los profetas llamaban la manifestación de la voluntad divina. Lo que cambia es el lenguaje, el poder es el mismo. Cuando vibras en amor, estás en sintonía con la frecuencia de Dios. Y en ese estado, no hay lucha, solo creación. Te conviertes en el verbo vivo que da forma a la palabra que viene de lo alto. El campo cuántico es el altar silencioso donde lo divino se revela. Cada oración, cada pensamiento elevado, cada gesto de amor, resuena en él como una nota musical en el gran concierto de la creación. Y cuanto más pura es tu intención, más clara es la melodía que el universo toca de vuelta para ti. La verdadera abundancia nace de ese encuentro, el momento en que el humano despierta a su naturaleza divina y comprende, en silencio, que el Creador siempre estuvo allí, dentro del campo sagrado de su propio corazón. Mantenerse conectado al campo cuántico es como permanecer en un río de luz que nunca deja de fluir. La corriente divina está siempre en movimiento, transmitiendo energía, sabiduría y posibilidades infinitas. El desafío no está en hacer que el campo actúe, ya lo hace, sino en aprender a no resistirse. Estar presente es lo mismo que rendirse a la inteligencia divina que organiza todas las cosas en perfecta sincronía. Es el estado donde el tiempo se disuelve y el corazón vibra en la frecuencia exacta de la creación. Cuando permaneces en el ahora, sin quedarte atrapado en el pasado ni preocuparte por el futuro, tu campo energético se estabiliza. Las ondas mentales se vuelven suaves y el cuerpo entra en resonancia con el campo del Creador. En ese instante, dejas de ser un emisor confuso y te conviertes en un transmisor puro. La presencia es el idioma que el universo entiende. No es a través del esfuerzo que se manifiesta, sino a través del alineamiento vibracional. Cuanto más presente estás, más se manifiesta lo divino a través de ti. La ciencia cuántica explica esto como coherencia vibracional, cuando las ondas cerebrales y cardíacas entran en armonía. El campo electromagnético del cuerpo humano se expande y empieza a interactuar con el campo universal de manera más ordenada. Espiritualmente, es cuando el Espíritu Santo se mueve dentro de ti, guiando cada pensamiento, sentimiento y decisión con sabiduría. Es en ese punto cuando lo imposible se vuelve natural, y lo que antes requería esfuerzo empieza a suceder con gracia. La presencia es el canal por donde lo divino fluye sin interrupciones. La confianza es el sello de esa presencia. Es la certeza silenciosa de que el Creador está obrando, incluso cuando no ves nada suceder. Es saber que lo invisible ya está siendo moldeado a favor de tu fe. Cuando dudas, cortas el flujo. Pero cuando confías, el río vuelve a correr. La confianza es la vibración que mantiene firme el puente entre tú y el campo cuántico. Es el fiat lux, el hágase la luz que sostiene el movimiento de la creación. Todo lo que se manifiesta nace de la fe en acción, de la entrega consciente a la voluntad divina que actúa a través del amor. Mantener esa conexión no se trata de intentar estar espiritual todo el tiempo, sino de estar consciente en cada instante. Es mirar la vida con gratitud, incluso en las etapas de silencio y espera. Es entender que cada segundo es una oración viva y que tu vibración es el verdadero idioma de la oración. Cuando agradeces antes de ver, el campo entiende que el milagro ya ocurrió. La gratitud es fe codificada en frecuencia. Transforma el campo en tu aliado y convierte lo invisible en materia. Puedes cultivar esa presencia con pequeños rituales diarios, respiración consciente, oraciones de alineación, momentos de silencio y contemplación. Imagina una luz dorada descendiendo desde lo alto y anclándose en el centro de tu pecho. Siente cómo pulsa junto a tu corazón. Con cada latido, se expande tu campo, conectándote a la red divina de todo lo que existe. Así es como el flujo permanece constante, no porque lo fuerces, sino porque te conviertes en parte de él. El Creador no está distante, vibra dentro de ti, en cada respiración. El estado de presencia es el altar donde la fe y la física se abrazan. Es el punto en que el ser humano se hace consciente de su propia divinidad y camina en unidad con la mente de Dios. Cuando vives en ese flujo, todo lo que necesitas llega naturalmente, en el momento exacto, con suavidad. La manifestación no es un milagro aislado, es el ritmo natural de la vida cuando el corazón recuerda quién es. En ese espacio sagrado de la hora, el Creador y la criatura respiran juntos, y todo se vuelve posible.
Desde los comienzos de la creación, el sonido fue el primer movimiento en el vacío. Y dijo Dios, hágase la luz. Esa frase no es solo una metáfora bíblica, es la expresión del principio vibracional que sostiene todo el universo. La palabra es energía condensada en sonido. Vibra, resuena y se propaga en el campo cuántico, activando códigos de manifestación invisibles. Cuando alguien habla con intención y emoción, el sonido se convierte en un comando vibracional que reorganiza las partículas del campo, atrayendo experiencias que corresponden a su frecuencia. En la física, eso puede entenderse como resonancia armónica. Cuando dos frecuencias se alinean, una influye en la otra hasta que ambas vibran en sintonía. En la espiritualidad, es el mismo principio que actúa en la oración y en las afirmaciones positivas. Al repetir palabras con fe, soy próspero, soy abundancia, soy amado, programas tu campo de resonancia interno y sintonizas tu mente próspera con la vibración de la prosperidad. El universo responde a la vibración, no a las intenciones tímidas. Escucha el sonido de la fe, no el susurro de la duda. Cada palabra pronunciada es una semilla energética lanzada al suelo de la realidad. La energía del deseo es el sol que la hace germinar y la gratitud magnética es el agua que la nutre hasta florecer. Por eso, las palabras deben estar en coherencia con el sentimiento. No sirve de nada decir soy bendecido mientras el corazón repite no lo merezco. El campo cuántico lee el conjunto vibracional, no solo el sonido de las palabras. Por eso las oraciones auténticas, dichas con emoción sincera, producen resultados casi inmediatos. El sonido vibra, pero es el sentimiento el que lo amplifica en el campo. Existen prácticas simples que potencian esa vibración verbal. Una de ellas es el uso de la visualización creativa con afirmaciones. Imagina lo que deseas como si ya fuera real, descríbelo en voz alta y siente la emoción del logro. Por ejemplo, yo vibro abundancia, y el universo me sostiene con gracia y facilidad. Haz esto a diario frente al espejo, mirándote a los ojos. El espejo es simbólico, representa el campo reflejando lo que proyectas. Es la forma más directa de hablar con el observador cuántico que vive dentro de ti. La vibración verbal también puede elevarse con sonidos sagrados y cánticos. El sonido Om, por ejemplo, es conocido por alinear la conciencia con el campo universal. En las tradiciones cristianas, los cantos de adoración y alabanza tienen el mismo efecto, crean coherencia vibracional, elevando la frecuencia colectiva. Cuando una multitud canta unida en fe, el campo se expande, generando una ola de resonancia capaz de transformar ambientes enteros. Eso explica por qué en cultos, meditaciones o encuentros espirituales, las personas dicen sentir una energía intensa, como si el aire vibrara. Es fascinante darse cuenta de que, en términos cuánticos, cada palabra dicha se convierte en una forma de energía sostenida por fotones, partículas de luz. Así, hablar con amor es literalmente emitir luz. Hablar con miedo es esparcir sombra. La vibración del amor es la más poderosa de todas, porque organiza el caos y reestructura el campo a su alrededor. Cuando alguien declara con fe yo soy luz, esa afirmación se propaga por el tejido energético del universo, disolviendo patrones densos y abriendo espacio para nuevos comienzos. El verbo sigue siendo el vehículo de la creación, igual que en el principio de los tiempos. La palabra tiene peso espiritual y frecuencia medible. Por eso, el creador consciente elige sus expresiones con sabiduría. Sabe que la lengua puede construir o destruir, expandir o limitar. En cada conversación, oración o pensamiento verbalizado, hay un acto de creación en marcha. Cuando el sonido nace de un corazón alineado con el amor divino, se convierte en una partitura vibracional que armoniza la realidad. Así, el ser humano deja de ser un espectador y se convierte, de verdad, en el creador de su propia realidad, palabra por palabra, vibración por vibración. El cuerpo humano es la antena divina del campo cuántico. Cada célula vibra como un pequeño transmisor, emitiendo y recibiendo señales de energía sutil. Cuando el corazón, la mente y el cuerpo entran en coherencia, el campo de resonancia se expande, y el ser comienza a operar como un verdadero creador de su propia realidad. Es a través del cuerpo que la vibración atractiva toma forma, y en él los códigos de manifestación se traducen en materia tangible. El cuerpo no es una prisión del alma, sino el templo donde el espíritu decide habitar.
La emoción es el lenguaje del cuerpo, y responde al pensamiento como un músico responde a la melodía. Cuando surge un pensamiento, puedo, soy capaz, lo merezco, el cuerpo vibra en armonía con esa frecuencia. Pero cuando la mente se aferra al miedo, a la culpa o a la escasez, el cuerpo entra en desacuerdo y el flujo energético se contrae. Ahí es cuando la manifestación parece tardar. El secreto es alinear emoción e intención para que la energía del deseo fluya sin resistencia. La emoción es el combustible de la creación, sin ella, el pensamiento es solo una chispa que nunca enciende el fuego. Desde el punto de vista cuántico, el cuerpo es un campo electromagnético pulsante, sostenido por ondas de luz. Cada emoción cambia instantáneamente ese campo, modificando lo que es atraído o rechazado. Cuando te emocionas con gratitud magnética, por ejemplo, creas una vibración de amor que reorganiza las partículas a tu alrededor. Esa vibración no es simbólica, es física, medible. El corazón en estado de gratitud emite un campo hasta 5000 veces más fuerte que el cerebro. Por eso, sentir vale más que pensar. El universo responde a la vibración, no al razonamiento. Muchos intentan manifestar solo con la mente, pero olvidan que el cuerpo es el altar de la manifestación. Necesita sentir lo que el alma desea. Una de las prácticas más poderosas para alinear ese triángulo sagrado, mente, emoción y cuerpo, es el movimiento consciente. Caminar, bailar, respirar profundamente, cantar o incluso abrazar a alguien con plena presencia cambia la frecuencia al instante. El cuerpo entiende el amor mejor que las palabras. Es en el toque, en el ritmo y en el movimiento donde el espíritu encuentra el camino de vuelta a la materia. Cuando el cuerpo vibra amor, se convierte en un campo de atracción magnética para todo lo que está en armonía con lo divino. Las oportunidades aparecen, las personas correctas llegan y la vida empieza a reorganizarse como si el destino estuviera siendo reescrito. Pero no es destino, es coherencia. Es la vibración de la prosperidad actuando a través de un cuerpo que recuerda que es luz. El verdadero despertar espiritual ocurre cuando dejas de intentar subir y comienzas a anclar el cielo dentro de ti. El cuerpo es el puente que une lo invisible con lo visible. Espiritualmente, esa integración es lo que los maestros llaman encarnación de la luz. Es vivir con conciencia multidimensional, sabiendo que cada respiración es una oración y cada gesto una forma de crear realidad. Es el punto donde la mente próspera y el corazón compasivo se convierten en un solo instrumento de manifestación consciente. Cuando emoción, cuerpo y espíritu bailan al unísono, el universo no tiene otra opción que responder con abundancia. En ese estado, el ser humano deja de buscar milagros, se convierte en el propio milagro. Ahora que entendiste cómo la vibración del amor, la presencia consciente y la palabra sagrada moldean la realidad, es hora de actuar. Lo que has hecho hasta hoy, esperar, dudar, conformarte, es solo un reflejo de lo que has vibrado. Pero, ¿y si a partir de hoy decides tomar el control de tu propia energía y convertirte en el verdadero creador de tu realidad? Imagina que cada pensamiento que tienes, cada palabra que pronuncias y cada emoción que sientes son códigos de manifestación enviados al universo. ¿Estás proyectando abundancia o escasez? ¿Alegría o miedo? Si la vida que vives hoy es un reflejo de tu campo de resonancia, el poder de transformarla está en tus manos. Entonces, pregúntate, ¿vas a seguir esperando milagros o vas a convertirte en el milagro que esperas ver? ¿Vas a quejarte del mundo o vas a actuar para alinear cuerpo, mente y espíritu con la vibración de la prosperidad? Cada pequeño paso que das para mantener la presencia, la gratitud magnética y la visualización creativa genera saltos cuánticos en tu vida. La transformación no es magia, es ciencia, espiritualidad y poesía al mismo tiempo. Ya tienes el campo cuántico dentro de ti, solo necesitas aprender a bailar con él, a sintonizar tu vibración y permitir que el universo responda a la frecuencia correcta. Cada acción consciente es una afirmación poderosa, eres, de hecho, el observador cuántico, el creador de tu propia realidad. Así que te desafío, empieza ahora. Mírate en el espejo y di con fe. Estoy atrayendo abundancia, felicidad y oportunidades a mi vida. Mi mente próspera y mi corazón vibran en sintonía con el universo. Practícalo, observa las señales y nota cómo la realidad comienza a curvarse ante tu vibración.
Si este video cambió algo dentro de ti, no te lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo cómo usar la ley cuántica del ser para transformar tu vida en todos los niveles. El universo está esperando tu próxima frecuencia, ¿estás listo para enviar la tuya?